Bueno, buenos días, chicos. Si bien podemos esperar a que lleguen más estudiantes. Si tienen alguna duda de la parte de variable aleatoria, que es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en esta semana, ustedes vieron la teoría ya la semana pasada, entiendo, ¿sí? Y bueno, coméntenme si tienen alguna duda respecto o alguna consulta respecto eh, de estos ejercicios de variable aleatoria. Los escucho o escríbanmelo en el chat. ¿Puede ser? Acá Julieta me pone el ejercicio 1.3, ¿a qué se refiere? A momentos absolutos y momentos centrados. Eso lo deben haber visto lo de los momentos centrados en la teoría, supongo. Esperen que voy a buscar. Es el 1.3. El 1.3 dice lo siguiente. Definir la variable aleatoria suma de puntos obtenidos al arrojar dos dados homogéneos, simétricos. Calcular la esperanza matemática, la varianza, la dispersión, aplicar momentos absolutos y momentos centrados. Este ejercicio, que creo que tiene casualmente el mismo número, la situación está planteada en la parte de probabilidades, es decir, arrojar dos dados, ¿sí? Al arrojar dos dados, calcular la suma de puntos. A ver si puedo mostrarles. ¿Lo recuerdan el ejercicio de probabilidades? El ejercicio de probabilidades decía lo siguiente: si arrojamos dos dados y sumamos sus puntos, se pueden sumar desde 2 puntos hasta 12 puntos, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y voy a poner un Excel. Esperen que voy a abrir otra hoja de Excel. Los puntos que se pueden obtener arrojando dos dados son 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12. Y las probabilidades de obtener cada uno de estos puntos va a ser, podemos sacar 2 puntos al arrojar dos dados, un resultado favorable sobre 36 posibles. Es decir, cuando nosotros arrojamos dos dados, tenemos un espacio muestral de 36 resultados posibles. ¿De eso estamos de acuerdo, chicos? ¿De lo que estoy diciendo?
Entonces, tener el resultado 2 es 1 sobre 36. Tener resultados 3 es 2 sobre 36. Y así sucesivamente. A ver. De este experimento, de tirar dos dados y ver cuál es el resultado de la suma, se obtiene una esperanza matemática. La esperanza matemática se calcula como la suma de todos los valores de la variable, es decir, acá la variable aleatoria en cuestión es la cantidad, la suma que resulta de arrojar dos dados, ¿sí? El valor de la suma de arrojar dos dados. Y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores es, bueno, en el caso de que salga 2 es 1 sobre 36, de que salga 3 es 2 sobre 36, de que salga 4 es 3 sobre 36 y así sucesivamente, ¿sí? La esperanza matemática se calcula como el producto de cada uno de estos valores por su probabilidad de ocurrencia. La suma de estos valores por la probabilidad de ocurrencia da 7. Es decir, este valor 7, que es la suma, resulta ser el valor esperado de la suma de los dos dados, ¿sí? Si bien los valores de la variable van de 2 a 12, el valor que se espera obtener, o el promedio, sería 7 puntos, ¿sí? Esto sería 7 puntos. Lo que me pregunta Julieta es ¿qué es el momento centrado y qué es el momento absoluto? El momento centrado sería algo así como la diferencia entre cada uno de los xy respecto de la esperanza. Acá tengo la media, pero sería la esperanza. Y la esperanza, en este caso, son 7 puntos. La diferencia entonces entre 2 y 7, que me da menos 5. La diferencia entre 3 y 7, que me da menos 4, y así. Son los momentos centrados, ¿correcto? Para calcular lo que llamamos varianza, la varianza es el promedio de estos momentos centrados al cuadrado, que se llama momentos de segundo orden, ¿sí? Esto sería momentos de primer orden. O sea, para calcular la varianza,
hacemos estos momentos. Elevados al cuadrado y lo sumamos. Y así obtenemos la varianza que les digo es de, la varianza es 5.833. La varianza de los momentos calculado con los momentos centrados me da este valor. 5,833 puntos. ¿Sí? Bien. Pero habla de momentos absolutos. Los momentos absolutos, perdón, la varianza es esto al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. O sea, la varianza de de este experimento es igual a los momentos centrados, el producto de los momentos centrados de segundo orden por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos momentos. Los momentos absolutos son el producto de x sub i al cuadrado por p sub i. ¿Sí? Ese sería entonces la varianza es la suma de esos de todos esos productos. Estoy buscando. Y la varianza de calculada con los momentos absolutos da 54,833. Ahora bien, la varianza que nosotros normalmente usamos es la varianza centrada, no la de los momentos absolutos. Si hiciéramos el cálculo de los momentos, esperen que voy a buscar una pizarra. A ver, esperen que voy a compartir, o bueno, voy a tratar de escribirlo acá en el Excel. Si hiciéramos lo siguiente.
Los momentos absolutos. La suma de los momentos absolutos menos la suma de los momentos centrados cuadrados al cuadrado, obtendríamos la varianza. Acá la suma de los momentos, absolutos, bueno, no lo tengo acá, no lo pude, no lo tengo en el Excel. Pero la varianza entonces de los momentos absolutos es la suma de los productos de cada uno de los valores de la variable por la probabilidad de ocurrencia de ese valor. Y la varianza de los momentos centrados es la diferencia entre cada uno de los valores de la variable menos la esperanza al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos valores. Y la relación que hay es que la suma de los momentos absolutos menos la suma de los momentos centrados al cuadrado me da la varianza del experimento, que en este caso es 5,83. Esperen que voy a dejar de compartir acá. Hola. Los momentos centrados son los mismos que los desvíos. En realidad, sí. El desvío sería un momento centrado de primer orden, ¿sí? Es lo que me pregunta, no sé, Lu. ¿Tienen algún otra consulta de estos de variable aleatoria, chicos? Lourdes. Hola, hola. También pueden, si quieren, pueden abrir el micrófono y preguntarme por micrófono. ¿Alguna consulta de algún video, de algún ejercicio resuelto? Yo no entendí muy bien qué es lo que hay que hacer en el 2.5.
El 2.5 dice, verificar que se cumplan las propiedades de la esperanza y la dispersión en el ejercicio 1.3. Del ejemplo 1. Las propiedades de la esperanza y la dispersión no sé cómo aplicarlo a este ejercicio 1.3, porque las propiedades de la esperanza y la... ¿Qué dice? Yo no te... Que se puede verificar propiedades de la varianza y la dispersión en el ejercicio, sí. Porque generalmente las propiedades de la esperanza y de la varianza se refieren a la suma. Díganme si están viendo ahí una pizarra. A ver, díganme si lo están viendo, pero díganmelo verbalmente porque no puedo ver el chat. Pero las propiedades de la esperanza matemática es que la esperanza de una variable más una constante es igual a la esperanza de la variable más la constante. ¿Está bien? Y que la esperanza de la variable por una constante es igual a la constante por la esperanza. Pero se da esto para la varianza, es decir, la varianza de una variable por una constante es igual a la constante al cuadrado por la varianza, pero no se da para esto, es decir, la varianza para una constante, de una variable más una constante, un valor constante, es igual a la varianza de la variable. Eso es porque la varianza de un valor constante es nula. Pero aplicable a este ejercicio deberíamos pensar, es decir, es difícil, yo no sé por qué ese ejercicio ha quedado, posiblemente se haya referido a otro ejercicio, pero es difícil pensar que a la variable, en este caso los puntos resultantes de arrojar dos dados, se le pueda sumar un valor constante o multiplicar un valor constante. ¿Sí? Si hubiera alguna posibilidad de multiplicarle un valor constante al arrojar el dado, bueno, su esperanza sería esta, pero no le veo aplicación, como bien me dijeron acá en el chat. No, yo tampoco le veo una aplicación a ese caso. ¿Está bien? Lourdes. Eso de verificar que se cumplen las propiedades de la dispersión del ejercicio 1.3. ¿Sí? Las propiedades, ya les digo, de la esperanza y de la varianza
ténganlo en cuenta esto en el sentido de, tengan mucho cuidado acá con este. Y un error muy común es que cuando calculan, o sea, el desvío luego, el desvío de la variable, multiplicada por una constante es igual a la constante por el desvío de la variable. Es muy común que expresen la varianza como A por la varianza. En realidad es, en el caso del desvío, es la constante por el desvío, pero en la varianza es la constante al cuadrado. Esto ténganlo en cuenta, porque este es un error bastante común, cometer este error. Es decir, expresar esto como A por la varianza. No sé si tienen alguna otra duda, chicos, respecto de lo que hay en la guía. Dos, dos. El 2,2 está hecho en el video. Hay un video que está resuelto el 2,2. Esperen que lo voy a buscar. Acá está. Está en la lista de reproducción de YouTube que tiene Yamil. Esperen que voy a correr esto que no me deja ver. Acá está el ejercicio 2,2. Pero si quieren lo podemos les puedo comentar de este ejercicio. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Dice que el ingreso de una pareja de profesionales está compuesto por un importe fijo en concepto de renta por alquileres de 15.000 mensuales y la suma de lo que ganan mensualmente cada uno, donde hay un importe de cada uno de los cónyuges con una probabilidad de cobrar o de ganar ese importe. Esto sería la variable aleatoria con sus valores y sus probabilidades de ocurrencia de los ingresos del esposo. Y estos son los valores con su probabilidad de ocurrencia de los ingresos de la esposa. Además, ambos reciben 15.000 extras. Hay dos formas de plantear este ejercicio, porque el enunciado dice: verificar la propiedad de la esperanza y la varianza. Bueno, que así está planteado acá en la resolución, ¿no? En la resolución que hace Yamil. Una forma es: los dos esposos podrían ganar 30.000 pesos si ocurre esto
para el esposo y además esto para la esposa. Como el ingreso del esposo es independiente del ingreso de la esposa, la probabilidad de que ganen 30.000 es el producto de la probabilidad, este 5% que expresado en términos de probabilidad es 0,05, multiplicado por 0,25, que es la probabilidad de la esposa. ¿Me siguieron? O sea, 30.000 es esto y esto. 0,05 por 0,25, la probabilidad de ocurrencia del 30.000. Podría ser también que ganen 40.000 y se tiene que dar esto y esto. ¿Correcto? En ese caso, la probabilidad conjunta de que el esposo gane 20.000 y la esposa gane 20.000 es el producto de 0,1 por 0,25. Luego podríamos pensar en la posibilidad de que ganen 50.000, que es estos 30 con estos 20. En ese caso, como siguen siendo independientes estas probabilidades, se multiplica la probabilidad de ocurrencia de que ganen 50.000, este por este. Ahora también podrían ganar 50.000 si ganan 20 el esposo y 30 la esposa. En ese caso, estos 50.000 serían con una probabilidad de ocurrencia de 0,1 por 0,5. Pero como que ocurra esto es excluyente a que ocurra esto, habría que sumar la probabilidad de que pase esto y esto, más la probabilidad de que pase esto y esto. Es decir, calcularlo de esta forma abre un abanico de posibilidades que yo creo que lo planteé acá. No, bueno, no sé, en alguna parte debe estar. No sé si me siguen con el abanico de posibilidades de los que estamos hablando, de hacerlo, digamos, a pulmón, sin aplicar las propiedades de la esperanza matemática. Es un trabajo bastante arduo, ¿sí? Ahora bien, y además a todo eso después hay que sumarle, una vez que calculamos esa esperanza, con todas estas posibilidades que yo les estuve mencionando recién, porque incluso hay valores que se pueden repetir con distintas probabilidades y esos valores, esas situaciones, como son mutuamente excluyentes entre sí, hay que sumarlas, ¿sí? Nos dan, o entonces, tendríamos que construir una tabla muy grande, no la voy a hacer ahora acá, para calcular la esperanza matemática a la que habría que sumarle después los 15.000 pesos. Ahora, ¿cómo sería resolver esto aplicando las propiedades de la esperanza matemática? Aplicando las propiedades de la esperanza matemática, podríamos hacer lo siguiente. Calcular el valor esperado de los ingresos del esposo, haciendo los 10.000 por la probabilidad 0,05, los 20.000 por la probabilidad 0,1, los 30.000 por la probabilidad 0,2, los 40.000 por la probabilidad 0,3, los 50.000 por la probabilidad 0,25, y acá pusieron un signo de pregunta, que ¿cómo completamos esto? Bueno, acá tenemos 25, más 25 son 50, se presume, acá debería estar la probabilidad necesaria para que la suma de todas las probabilidades me dé el 100%, o si la expresáramos en términos de probabilidad no porcentuales, debería dar 1 la suma de esto. Me parece que haciendo un cálculo rápido, a ver, 5 más 10, 15, más 20 son
35 más 30 son 65. Acá, no, acá debería haber un 10%, presumo. ¿Está bien? Bien. Entonces, decía, por un lado calculamos la esperanza matemática de los ingresos del esposo, o el valor esperado de los ingresos del esposo. Por otro lado, calculamos la esperanza matemática de los ingresos de la esposa, ¿correcto? Y hay una propiedad que dice lo siguiente. Así como acá teníamos la esperanza de una variable más una constante, como la suma de la esperanza de la variable más la constante, si tenemos la esperanza de la suma de dos variables, eso es igual a la esperanza de una de las variables más la esperanza de la otra variable, de esta forma. Entonces, volviendo a acá, calculamos la esperanza de los ingresos del esposo, la esperanza del ingreso de la esposa. Esto está explicado en este video, ¿sí? Y luego habrá que sumarle, porque en este caso el de la esposa, el esposo, se le suma una constante, más más 15.000. ¿Sí? Esto sería entonces la esperanza calculada de los ingresos del esposo más la esperanza de los ingresos de la esposa más 15.000. Bien, calcularlo de esta forma es muchísimo más sencillo que lo que yo les planteaba al principio. Ver todas las combinaciones, todas las posibilidades de ingresos que se pueden dar entre estas casillas de uno con el otro. No sé si, ya les digo, eso está planteado está planteado en el video, y creo que si lo miran lo pueden entender. Este era el ejercicio ¿cuál? 2.2. Después me piden el 3.2. El 3.2 es un ejercicio que se hace aplicando el teorema de Chebyshev. Esperen que lo busco. Y después me piden el 10 de los propuestos. ¿Sí? Ese después lo vemos. Esperen que... Voy a leer esta pantalla. Este ejercicio del teorema de Chebyshev dice lo siguiente.
un comercio expende 10 productos y hay una tabla. Esperen que voy a ver si puedo. Voy a leer el enunciado. Un comercio expende 10 productos correspondientes a las siguientes probabilidades y hay la cantidad de productos que pueden modificar sus precios, ¿sí? Y dice que ningún producto hay un 2% de probabilidad de que modifique el precio, un producto que el 4% y así sucesivamente. Bueno, ahí tienen ustedes una tabla de lo que sería una variable aleatoria. La variable es la cantidad de productos que pueden modificar sus precios con las probabilidades de ocurrencia de cada uno. Para esto tienen que calcular, en primer lugar, la esperanza matemática. Ahora, la esperanza matemática, ¿qué nos dará? Y nos va a dar la cantidad de productos esperados que modifican su precio. ¿Sí? Y lo que dice es: manejando las herramientas de estadística conocidas, indique las cantidades límite que se encuadran en el 75% de las probabilidades como mínimo. Vamos a sortear el tema del cálculo de la esperanza matemática. La esperanza matemática en el ejercicio da lo siguiente. A ver, espera que voy a ver si puedo hacerlo en esta pizarra que parece que es más. Les decía que la esperanza matemática en este ejercicio da 3,8. 3,8, en este caso la variable aleatoria es discreta, así que deberíamos decir que entre 3 y 4 productos son los que se espera que modifiquen su precio. ¿Está? De todos modos, lo que no nos piden, no nos están pidiendo la esperanza matemática, lo que nos están pidiendo es las cantidades límites entre cuánto y cuánto se supone que modificarán su precio en un 75% como mínimo. Es el típico caso de planteo de Chebyshev. En este caso, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Perdón, acá me falta otro dato que es importante, que es la varianza. La varianza de este ejercicio es de 3,6 y el desvío estándar de la situación esta es la raíz de 3,6 igual a 1,8973. ¿Qué nos dice el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev nos da una probabilidad mínima de que la variable aleatoria se encuentre en una determinada cantidad de dispersiones, de una cantidad de dispersiones centrada en el valor de la esperanza. Nos dice lo siguiente: la probabilidad, entonces,
de que la variable aleatoria se encuentre en valor absoluto, o sea, esto que estoy escribiendo acá es un intervalo centrado en el valor de la esperanza matemática, menor o igual a t desvíos o t dispersiones, ¿sí? Es mayor o igual a 1 menos 1 sobre t cuadrado. No sé si vieron la fórmula con estas letras. Me parece que sí, que usa t, Mariano también. ¿Sí? Entonces lo que pide es, si acá están los 3,8 productos, el valor esperado de productos que cambien su precio, lo que nos piden es esto, que esto represente el 75%. Eso es lo que nos pide. Es decir, estos valores. Si esto es igual a 0,75, 0,75 es 3/4, con lo que 1 sobre t cuadrado va a ser igual a 1 menos 3/4, 1 menos 3/4, un cuarto, con lo que t es igual a 2. Si t es igual a 2 y el desvío es esto, lo que tengo que hacer es como límite inferior, porque pide, el ejercicio pide límite, indique qué cantidades límite de productos modifican sus precios. X del límite inferior será igual a 3,8 menos, ¿sí? O sea, de aquí para a la izquierda, menos 2 veces, porque t es 2, ¿sí? Menos 2 veces el desvío estándar, quise decir, ¿no? 1,8973. Esto da un valor cercano a 0, algo así como 0,005, pero que para una variable discreta es 0. Y el límite superior es igual a 3,8 más 2 por 1,8973, y eso da aproximadamente 7,594, que aproximadamente podemos decir 8. ¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? Que hay un 75% de probabilidades, como mínimo, de que entre ninguno y 8 productos cambien su precio. En la tabla del enunciado hablan de 10 productos en total con sus probabilidades. O sea, la variable aleatoria está entre 0 y 10, pero digamos que hay un mínimo de un 75% de probabilidades de que entre 0 y 8 productos cambien su precio. Esa es la conclusión
de este ejercicio. Lo que sí les dejo para ustedes, para que calculen la esperanza y la varianza, ¿está bien? Eso, bueno, lo tienen que calcular ustedes y verificarlo. El 10, ¿cuál es el 10 de los propuestos? El 10 de los propuestos, ¿no? Ponen. Gastón. A ver, creo que tengo. Esperen que. Acá tengo planteado. El ejercicio 10 de los propuestos, esperen que voy a compartir la pantalla. Es este, ¿no? Una empresa fabrica cierta pieza de una máquina. Si la pieza está en perfectas condiciones, se paga a razón de 20 pesos cada una. Si resulta defectuosa, recibe una suma de 15 pesos. Sí. La empresa puede probar la pieza antes de su entrega, pero significa un costo, le resulta un costo adicional de 2 pesos por pieza, y si esta resulta defectuosa, debe pagar 1 peso para corregirla. Se sabe que el 2% de las piezas fabricadas son defectuosas. Se desea saber si resulta beneficioso realizar la prueba antes de la entrega. Bien. La conclusión dice, no resulta defectuoso. El tema es el siguiente. Sí, el enunciado es un poco difícil de entender. Si la empresa no hiciera, es decir, si no prueba las piezas antes de entregarlas, ¿sí? Ellos saben que un 2% de sus piezas son defectuosas. Entonces, si no entregan ninguna pieza, entregan las piezas sin probarlas, le pagarán 20 pesos en el 98% de las piezas. Porque ese 98% de las piezas son no defectuosas, ¿correcto? En ese caso, la probabilidad, digamos, el producto de ganar 20 pesos multiplicado por la probabilidad de 0,98 nos da 19,6 pesos. 19,6, sí, bien. Ahora, si las piezas son defectuosas, nos van a pagar 15 solamente. Pero ¿qué probabilidad hay que sean defectuosas? Del 2%. Es decir, el producto de el valor de la variable 15 por su probabilidad de ocurrencia 0,02 me da 0,3. Es decir que si no prueba, si la empresa entrega las piezas sin probarlas, sin verificar cómo le salió, esperará recibir 19 pesos con 90 centavos. ¿Correcto? Ese es el promedio que esperará recibir por pieza.
o digamos, el valor esperado que le paguen a la empresa es de 19,90 centavos. Ahora, ¿qué ocurriría si la empresa, en lugar de entregarlas sin verificar, las verifica? Entonces, si la pieza es verificada y resulta ser que estaba buena la pieza, para verificarla gastó 2 pesos, es decir, que ya su precio de venta no va a ser 20 pesos, sino que va a ser 18, porque se gastó 2 pesos en verificarla y estaba buena. Si era defectuosa la pieza y realmente verificó que era defectuosa y le pagaban 15, resulta que la pieza es defectuosa, le pagan 15 y para verificarla gastó 2 pesos y encima gastó 1 peso más para corregir la pieza. Es decir que se supone que ahí ganaría 12 pesos. Entonces, si la pieza era buena, resultó ser que gana 18 en un 98% de los casos y gana 12 en un 2% de los casos. Esperaría ganar 17 pesos con 88. O sea, menos, es esperable que cobrar menos si hace la prueba o verifica si las piezas están buenas que si no las verifica. O sea, que le conviene entregarlas sin verificar. Eso es lo que dice, no resulta beneficioso porque se desea saber si resulta beneficioso realizar la prueba antes de la entrega. Eso es básicamente lo que plantearía el ejercicio. Me lo preguntó Gastón. ¿Está Gastón? El 2 de los propuestos. Me parece que ese ejercicio está colado como de otro, me parece que es de una distribución de probabilidades este. El índice de incobrabilidad, a ver, me lo dice Lourdes. El índice de incobrabilidad de una empresa es del 25% y para mayor control del total de los clientes que compran a crédito son manejados en cartera de 12 integrantes, los que son controlados periódicamente para determinar los saldos morosos. Definir la variable aleatoria como la cantidad de controles necesarios para obtener un cliente no moroso. Me parece que esto se resuelve como distribución binomial, Lourdes. ¿Sí? ¿Está? No. Sí, es una variable aleatoria, pero para calcular las probabilidades de, de la cantidad de clientes, eh, la variable aleatoria es la cantidad de controles necesarios eh, para un cliente no moroso, me parece que en este caso debería ser o sea, porque el cliente, si hay una empresa, la incobrabilidad es del 25% y el no moroso entonces del 75%, con una probabilidad de éxito de encontrar un cliente no moroso desde el 75% y habría que hacerlo para los dos integrantes, habría que buscar el valor esperado, la esperanza matemática de esa distribución, ¿sí? Tres, cuatro.
El 3,4 es de Chebyshev. A ver. Esperen que... lo busque. El 3,4 dice, una empresa de distribución de encomienda recibe cajas cuyo peso medio es de 1,46 kilos y dispersión de 0,12 kilos. Calcular el porcentaje de cajas cuyo peso difiera de la media en menos de 0,30. Bueno, acá me da la media, o sea, la esperanza es 1,46, ¿sí? Y me da la dispersión, que es 0,12. Y calcular el porcentaje, bueno, acá lo que hay que calcular es la probabilidad, ¿sí? Es decir, no, nos están dando entonces, lo están viendo esto, nos están dando el rango entre cuánto y cuánto, eh, entre cuánto y cuánto debería estar en los valores de la variable aleatoria y nos piden la probabilidad de que esté dentro de este intervalo. Bueno, el planteo es entonces de que si estoy en el valor centrado de 1,46 y me desplazo hacia la derecha en 0,3 y hacia la izquierda en 0,3, voy a tener estos extremos 1,76 y 1,16. Para llegar a este valor 1,76, al valor 1, el extremo, el límite superior, es igual, eso es igual a la esperanza, más t veces la dispersión. La esperanza más t veces la dispersión despejando t de esta ecuación, nos da t igual a 2,5. Bueno, eso se puede verificar con el límite inferior también, que el valor sería ese. Y sabiendo el valor de t, lo que tenemos que plantear simplemente es esta ecuación, 1 menos 1 sobre t al cuadrado, y da un 84% como mínimo. Bueno, así es como se resuelve, digamos. Hay que tener en cuenta siempre que esta regla de Chebyshev o teorema de Chebyshev es válido para valores superiores a una dispersión, ¿no? En este caso me dio 2,5 dispersiones, creo que el otro ejemplo que vimos antes daba 2 dispersiones, porque llegaríamos a una situación incompatible si t fuese 1, donde la probabilidad de esta fuese 0, ¿no? Nos daría 0. Y una ventaja que tiene esta distribución también es que se puede aplicar para cualquier tipo de... Este teorema se puede aplicar para cualquier tipo de distribución independientemente eh, si es asimétrica o la forma que tuviera. Pero esta es la resolución de ese ejercicio, da una probabilidad mínima del 84%. Ese es el resultado y bueno, y se plantea de esta forma, hay que despejarte de los límites que nos dan, de los límites que surge del planteo del ejercicio, ¿no? Bien, no sé qué otra duda.
tenemos, chicos? Tres tres está entre los videos. Está resuelto entre los videos, chicos. Es Andrea. A ver, si quieren se los comento nuevamente, pero esperen que lo busque. No, ese, claro, sí, ese fue uno de los videos hecho al principio. Esperen que busco el 3.3. Este ejercicio está acá. Creo que este lo hice yo en un video que hicimos en el primer cuatrimestre. ¿Sí? El ejercicio habla de una empresa dedicada a la selección de personal. Se sabe que el coeficiente intelectual de los postulantes a un determinado empleo es una variable aleatoria con esperanza igual a 98 puntos y dispersión igual a 3 puntos. Se desea saber cuál es la probabilidad de que se presente un postulante cuyo coeficiente intelectual difiera de la esperanza en más de 6 puntos. Sí, la particularidad que tiene este ejercicio es que pide no la probabilidad, no habla de la probabilidad entre en un intervalo cerrado alrededor de la esperanza, sino que pi habla de la probabilidad que esté por afuera. Es decir, primero debemos calcular la probabilidad de ocurrencia dentro de un intervalo, y luego que calculamos esta probabilidad, debemos irnos por afuera de ese valor. La probabilidad de estar dentro de un intervalo de 98 puntos más menos 3 puntos, es decir, sería entre 95 y 104. No, perdón. Difieren más de 6 puntos, no de 3 puntos. La probabilidad de que esté entre 92 y 104, o sea, de 98 menos 6, 98 más 6, es de un 75%, es la probabilidad de estar acá adentro, y la probabilidad de estar afuera es del 25%, por supuesto, ¿no? Ese sería el planteo del ejercicio, pero está hecho ese ejercicio. No sé quién me lo preguntó. Mariquena, ¿sí? ¿Y el 3.3? El 3.3 está hecho. No, Andrea me lo preguntó, perdón. Mariquena me había preguntado el 3.4, que es el que habíamos visto antes.
Bueno, ¿tienen algún otro, chicos? ¿Alguna otra consulta? El 2-1. A ver, esperen. Lo veo. El 2-1 me parece que no es un ejercicio de propiedades de variable aleatoria. Eh, el 2-1 dice, eso me lo pregunta, 2-4 también me dice que tuvo duda. A ver, el 2-1 dice un billete de lotería que sortea con 25.000 números, tiene una probabilidad, tiene los siguientes premios, perdón, tiene los siguientes premios. Un premio de 25.000 pesos, 5 premios de 1.000 pesos, 10 premios de 250 y 50 premios de 100 pesos y 2.500 de 5 pesos. Acá lo que hay que hacer en el 2-1, es construir la variable aleatoria. La variable aleatoria de la siguiente forma: el valor X sub i, vamos a ponerlo como el premio, ¿está bien? Entonces tenemos 25.000 por la probabilidad P sub i, que es la probabilidad de que salga un premio en 25.000 números, porque eso es lo que plantea, es de 1 sobre 25.000. Y luego el producto de xi por p sub i es igual a 1 en este caso. Después de ganar 1.000 pesos, me parece que es el que sigue,
dice que de esos hay 10 premios, ¿está bien? De ganar, no, perdón, 5. 5 premios de ganar 1.000 pesos. Es 5 favorable sobre 25.000. Y así, armamos así una tabla. El producto de esto me da 0,2. Y vamos construyendo una tabla de variable aleatoria, ¿sí? Con todos los valores de los posibles premios, 25.000, 1.000, 250, 100 y 5. Y finalmente vamos a tener en cuenta no ganar nada. A ver, 250 era 10 sobre 25.000. 100 son 50 sobre 25.000. Y 5 son 2.500 sobre 25.000. El tema es que ninguno son 2.500 más 50 más 10 más 5 más 1. Todo eso debo sumarle para que esta probabilidad me den la unidad. Debo sumar 2.550 más 10 más 5 más 1 y esa suma restársela a 2.500. Y esa resta me da 2.200, no, perdón, 22.434. Esta es la última probabilidad, sobre 25.000, digamos. Todo esto van sobre 25.000 todos. La cuestión es que acá el valor esperado, o sea, lo que se espera ganar, es 2 pesos. Cuando sumamos todo este producto, la esperanza es igual a 2. Eso es entonces lo que me pide. Se desea saber qué precio debe venderse el billete para que no se gane ni se pierda. Para que no se gane ni se pierda, habría que venderlo entonces a 2 pesos. Es el valor esperado de lo que se desea, de lo que se puede llegar a ganar. ¿Está bien? Si se venden, si se venden 25.000 billetes a 2 pesos, se recaudaría 50.000 pesos. ¿Está bien? Se recaudan 50.000 pesos. Ahora bien, nosotros, ¿cuánto tenemos que entregar de premios? Debemos entregar, por un lado, 25.000. Si todos los billetes se venden, habrá uno que obtiene el primer premio, 25.000. Después va a haber 5 a los que les tenemos que entregar 1.000, es decir, 5.000 más. Va a haber 10 a los que le tenemos que pagar 2.500, perdón, 250, eso van a ser 2.500 más. Va a haber 100 a los que les tenemos que pagar 50, esos son 5.000 más. Y va a haber 5 de 2.500 es el último.
perdón, va a haber 2.500 a los que le tenemos que pagar 5 pesos. Yo dije 1 de 25.000, 5 de 1.000, 10 de 2.500, de 250, 50 de 100 pesos y va a haber 2.500 de 5 pesos. Eso me da 12.500. Esto es lo que tendría que pagar yo de premios, si vendemos todo. Y la suma esta me da 50.000. Es decir, lo mismo que recaudaría si los vendemos a 2 pesos. ¿Sí? Esta sería la verificación. ¿Cómo se denomina estadísticamente el importe calculado? Es, bueno, el valor esperado de... ¿De dónde obtuvo 22.434? ¿No son 22.434? A ver, esperen que hago la cuenta, a ver si está bien hecha. Son 2.500 a los que le tengo que pagar 5, más 50 a los que le tengo que pagar 100, más 10, más 5, más 1. Eso me da 2.566. Sí, esto es 25.000. Estos son los que no recibieron premios. 25.000 menos los 2.566, perdón. $2.566 me da 22.434, porque la suma de 2.500 más 50 más 10 más 5 más 1 me da 2.566. ¿Está? Estos son la cantidad de premiados sobre 25.000 números que vendí. Los no premiados, los que no le tengo que pagar nada, son 22.434. ¿Sí? Acá le ponen 25.000 menos los boletos con premio. ¿Está? Bien. ¿Qué otra duda había? A ver. El 2.4 dice, se dispone de 2 grupos de fichas, el primero formado de 3 fichas blancas, numeradas del 1 al 3, el segundo de 3 fichas numeradas de la misma forma, 3 fichas amarillas. Se extrae una ficha de cada grupo, definir la variable aleatoria que representa la suma de los números obtenidos. Bueno, a ver, les comento más o menos cómo encararlo.
La variable aleatoria que represente la suma de los números obtenidos son, si tenemos fichas del 1 al 3, podemos obtener la suma sería 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Sí? Y esto es parecido al de los dados, al que vimos de los dados. Es decir, si tenemos de las fichas blancas del 1 al 3 y de las fichas amarillas del 1 al 3, podemos sacar 1 y 1 de ambas. 1 de la blanca y 2 de las amarillas o viceversa. 2 de la blanca y 1 de la amarilla. A ver si puedo representarlo en un Excel. Esperen que voy a tratar de compartir. Vamos a suponer que tenemos las fichas blancas, dice del 1 al 3, ¿no? Y de las amarillas, también del 1 al 3. Entonces, la suma de ambas fichas, si sale 1, 1, es decir, que salga un 2, tenemos un tercio para la blanca y un tercio para la amarilla. Pero que saquemos el 1 en la blanca o el 1 en la amarilla, son independientes, entonces es un tercio por un tercio, esto es un sexto. ¿Está bien? Luego, que la suma sea 3, puede ocurrir que saque una blanca con el 2 y una amarilla con el 1. Entonces, eso también sería un tercio por un tercio, pero también puede ocurrir que saque una blanca con el 1 y la amarilla con el 2. Eso también es otro tercio. Eso sería un tercio más un tercio, sería, perdón, un sexto. Yo dije un sexto, no, esto es un tercio por un tercio, es un noveno. Esto, ahí está. Entonces esto es, a ver, sacar 1 y 1 es un tercio por un tercio, un noveno. Vamos a ponerle más decimales. Sacar 1 y 2 o 2 y 1 es un noveno más un noveno son 2 novenos. Sacar una suma de igual a 4
es sacar 2 de la blanca y 2 de la amarilla, o sacar 1 de la blanca, 3 de la amarilla, o sacar 3 de la blanca y 1 de la amarilla. Son en cada una de estas probabilidades conjuntas es un noveno, así que es un noveno más un noveno más un noveno, un noveno son 3 novenos, eso es un tercio. Y bueno, y así voy construyendo la tabla de la variable aleatoria. O sea, la variable aleatoria, los valores de x y sus probabilidades P sub i sería esta. Los valores son 2, 3, 4, dije 5 y 6. Es decir, estos son los valores de la variable aleatoria y sus probabilidades se van calculando entonces con todas las formas distintas de sumar 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Está bien? Definir la variable aleatoria, graficar la función de probabilidad de distribución. Bueno, las funciones de probabilidad y de distribución son funciones donde, a ver, debería calcular el resto. El 5, tengo 2 de 9 y esto tengo 1 de 9. Y bueno, y después tendría que hacer el gráfico. A ver, pide qué gráfico. La función de probabilidad es un gráfico donde aparece los valores de la variable 2, 3, 4, 5 y 6 con sus probabilidades. Esperen que estoy buscando un gráfico. No sé si sería de columnas, pero no, a ver, un diagrama de dispersión quizá. Bueno, este sería el de la función de probabilidad, ¿sí? Para el 2 tenemos 1.1, para el 3 tenemos 2.2, para el 4 tenemos 3,33 y así. Este es el de distribución de probabilidades y el de función de probabilidades. Y el de distribución de probabilidades es el acumulado, el que va acumulando sería y este sería este valor.
acá sería este más este, ¿sí? Y acá sería así. El gráfico que surge de acá sería el de función de distribución, ¿sí? Bueno, así más o menos habría que encarar el ejercicio. Después la esperanza, para calcular la esperanza hay que hacer el producto de cada uno de los valores por la probabilidad. Y me da el valor esperado es 4, ¿sí? Y la dispersión, bueno, hay que calcular, hay que hacer los momentos centrados de segundo orden multiplicado por la probabilidad de cada uno. Eh, el significado de la esperanza es que se espera conseguir una suma igual a 4, ¿sí? Y el último punto es, ahí es donde se aplica las propiedades de la esperanza, que se supone que se cobra 10 pesos por cada punto de fichas blancas y 5 por cada punto perdón, 10 por cada punto obtenido con fichas blancas y 5 por cada punto obtenido con fichas amarillas. En ese caso hay que entonces hacer la probabilidad de que salga 1, 2 o 3 por la probabilidad, por cada una de estas, entonces hay que hacerla en forma separadas. Esto es parecido al de los esposos. Habría que hacer esto por un tercio, o sea, 1, o sea, que salga las blancas es 1, 2, 3, que salga las amarillas 1, 2, 3, estas son las amarillas. Y acá es un tercio de un tercio. De cada una de estas. Y acá. Y bueno, habría que calcular entonces la esperanza de cada una la esperanza de cada una de estas acá, sumarle lo que se incrementa en cada uno y hacer hacer el cálculo aplicando las propiedades, es decir, la esperanza de X más la esperanza de las blancas más la esperanza de las amarillas, con sus 10 y 5 de cada una, y bueno, y de ahí obtendríamos el valor, el valor de las fichas, de la suma de todas. Esto sería entonces
Entonces, la esperanza de la cantidad de puntos obtenidos de fichas blancas es 2, la esperanza de la cantidad de puntos obtenidos de fichas amarillas es 2, la suma de ambas es 4, y habría que entonces sumar luego los valores fijos, estos de 10 y de 5 de cada una de las esperanzas. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda de algún otro ejercicio. ¿Alguna otra cuestión? No sé, si no, háblenme o me escriben en el chat. Bueno, si no hay dudas o sobre otra cuestión, si quieren, no sé, terminamos acá, ¿sí?